Hola querida iglesia, hoy día vamos a iniciar el estudio de Apocalipsis, el último libro de la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia consta de 66 libros y este es el último, el número 66, el último del Nuevo Testamento, de la Biblia entera por tanto. Y es un libro muy precioso, pero también muy complejo. Es por eso que iniciamos este estudio, pero con mucho temor reverente del Señor. Es algo que debemos ser apegados en oración al Espíritu Santo. ¿Y por qué estudiar un libro que es tan complejo? Bueno, porque la misma Escritura nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y por tanto útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, si Dios quiso poner este libro en la Escritura, ¿por qué hacerle el quite? Más bien es una bendición poder estudiarlo. Y si bien tiene muchas complejidades, debemos enfrentarlas con humildad, en oración, rogándole al Señor que Él nos guíe y, y entendiendo que también Él día a día nos va a ir enseñando más. Así que, ¿qué les parece si partimos en primer lugar este estudio orando, rogándole al Señor que Él nos guíe? Padre Santo, tú eres bueno. Tú has permitido que la Biblia sea cerrada con este precioso libro que es de tanta esperanza. Te rogamos, Señor, que tú nos hables, que podamos conocerte más, que tu Espíritu Santo nos llene de tu sabiduría para comprender lo que está escrito ahí. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro Apocalipsis, la verdad es que trae una serie de preconcepciones que cuando uno se acerca al libro uno tiene preconceptos que de repente tiñen un poco la lectura. Los preconceptos más clásicos que uno presenta cuando nos acercamos a Apocalipsis es pensar que un libro solamente de terror o de puro juicio. Y la verdad es que sí, aparece harto juicio, aparece harta ira de Dios, pero en realidad es un libro sobre la victoria de Cristo y sobre la victoria del cuerpo de Cristo por sobre Satanás y el mundo. Por tanto, es un libro de mucho ánimo. Es un libro que viene a cerrar toda la revelación que se abre en Génesis. Por tanto, Apocalipsis está muy ligado a Génesis. No solo a Génesis. Apocalipsis está muy ligado a toda la escritura. Hay casi 300 citas del Antiguo Testamento en el puro libro Apocalipsis. Estamos hablando de 22 capítulos que prácticamente versículo tras versículo está mencionando o está construyendo sobre una gran edificación que es toda la escritura. Vamos a ver muchísimas líneas y por tanto vamos a avanzar muy lento a través de este libro porque para ir comprendiendo frase tras frase va a ser necesario recurrir a toda la escritura de cómo se llega a esa frase, a ese constructo final. Por lo tanto podríamos observar Apocalipsis como una especie de que la Biblia es un edificio y arriba la finalización preciosa tal vez del edificio en alguna construcción especial es Apocalipsis que toma en realidad de todo lo que está por debajo, de toda la base bíblica para ya manifestar el plan precioso del Señor. El libro de Apocalipsis, la verdad es que cuando uno se acerca al libro, como le decía, todos en realidad venimos con conceptos previos y por tanto hay muchas interpretaciones diversas. Podríamos decir que hay tres grandes líneas, tal vez alguien pueda decir que son 5 o 7 líneas, pero hay gente que lee el libro Apocalipsis y piensa que todo está por delante, ¿ya? Todo lo que uno ve está por delante. Esa es una línea interpretativa de lo que es Apocalipsis. Hay otros que se acercan a Apocalipsis y lo leen y dicen, bueno, todo lo que está aquí está por detrás, ya pasó ya, tiene que ver con la época de Juan. Esa otra línea. La verdad es que ambas líneas tienen sus pros y sus contras. Cuando uno observa y dice todo esto pasó atrás, lo bueno de esa postura es que uno relaciona el texto escrito con situaciones que ocurrieron en esa época y
y con locaciones y circunstancias que son muy de esa época. Por otro lado, eso de tenerlo solo atrás hace perdernos conceptos de cosas que realmente están colocadas en un futuro. Por otro lado, aquellos que solamente son futuristas respecto a Apocalipsis y dicen todo esto tiene que ver con el futuro, se pierden la riqueza de comprender el contexto de la época y de cómo muchas de estas cosas que vamos a leer en el libro Apocalipsis están muy relacionados con la época que ellos vivieron. Por tanto, no es tan sencillo establecer futuro, pasado, presente en este libro. Y vamos a tener que avanzar. Yo creo que uno de los grandes desafíos de este libro es avanzar paulatinamente y con humildad. Claramente va a haber pasajes y versículos que no vamos a entender plenamente y que vamos a intentar interpretar, pero no vamos a estar plenamente claros. O tal vez vamos a llegar a alguna postura. Personalmente yo he llegado a varias posturas, pero cuando se trata de Apocalipsis debemos ser humildes en cuanto a nuestras posturas, porque claramente tiene una gran diversidad de temas, es muy amplio y por tanto debemos ir extrayendo lo medular para ir glorificando al Señor, ir conociéndole más. Así que realmente al comenzar este estudio les quiero pedir que también ustedes estén rogando al Señor por humildad, no para que crezcamos en arrogancia como pensando que lo entendemos todo, porque no es así. Eh, Vamos a entender muchas más cosas de las que entendíamos, eso sí, pero no lo vamos a entender todo. Por tanto, va a haber preguntas que van a quedar contestadas y van a haber preguntas que no van a quedar contestadas. Incluso yo diría que al finalizar el libro, preguntas que teníamos serán contestadas, pero otras que no teníamos vamos a tenerlas y por tanto vamos a seguir quedando con dudas. Y está bien, porque aún no estamos en el reino de los cielos y todos los grandes misterios pertenecen al Señor. Algún día lo sabremos, pero por ahora lo que Él nos ha revelado a nosotros en su palabra escrita, eso sí lo podemos aprovechar y disfrutar y estudiar. Por tanto, al iniciar este libro, en primer lugar yo creo que es necesario recalcar eso, la humildad y la dependencia al Señor, al Espíritu Santo en todo esto. Iniciando entonces con la primera frase, queridos. La primera frase de Apocalipsis, voy a leer acá en Reina Valera, ¿ya? Entre medio voy a ir cambiando a distintas versiones. Este programa computacional me permite leer en distintas versiones. El libro parte de esta manera, y parte de una manera que yo creo que es crucial. Dice, la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis es una palabra griega, significa revelación. Este libro entonces nos va a manifestar algo, va a dejar en manifiesto algo, nos va a revelar algo, nos va a quitar el velo respecto a algo. ¿Respecto a qué? Y aquí es interesante porque dice que es una revelación de Jesucristo. Y como ustedes saben, ese de va a tener dos connotaciones. En primer lugar, es una revelación que proviene de Jesús, es decir, Jesús da esta revelación a Juan, que es el que escribió este libro, como lo veremos en este mismo versículo. Dice, una revelación de Jesús, es decir, Jesús entrega esta revelación, pero también va a ser una revelación acerca de Jesús. Es una revelación de Jesús mismo. Probablemente tiene esta doble connotación, porque es muy potente ver en este libro de Apocalipsis la cantidad de atributos de Cristo que vamos a ver en, por ejemplo, los primeros 3 capítulos y a lo largo de todo el libro en realidad. No solo es una revelación que proviene de Jesús, sino que es una revelación acerca de Jesús. Y eso nos da el núcleo central de lo que será este libro. Porque recuerden que no solo este libro nos da una revelación acerca de Jesús, toda la escritura me habla de Jesús. Toda la escritura nos habla de Jesucristo y de la obra salvífica de Él y por medio de Él. Por tanto, este libro que finaliza la escritura no puede ser menos. Será una revelación dada por Cristo, el Verbo de Dios,
pero al mismo tiempo una revelación acerca de Cristo, el Verbo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre indica a Cristo. El Espíritu Santo, esa es su labor, él glorifica a Cristo, la Trinidad se glorifica intratrinitariamente, el Padre glorifica al Hijo, el Hijo al Padre, el Hijo al Espíritu, el Espíritu al Hijo, hay una glorificación intratrinitaria, y todo lo que hace el Espíritu Santo, lo que revela el Espíritu Santo, indica a Jesucristo, por tanto toda la Escritura indica a la obra de Cristo. Yo creo que una de las frases potentes que vemos acerca de esto en Apocalipsis 19, versículo 10. Dice así: yo me postré a sus pies para adorarle. Este es Juan postrándose a los pies de un ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu que está detrás de la profecía verdadera que proviene del Señor? En la revelación, el testimonio, el testificar de Jesucristo. Todos los antiguos profetas dijeron muchas cosas, pero todas ellas indicaban a Cristo. En Lucas 24 leemos cómo Jesús caminó con los discípulos de Emaús y dice que les abrió el entendimiento para que entendieran toda la Escritura y que entendieran lo que estaba escrito acerca de Él en los Salmos, en la ley, en los Salmos, en los profetas. Vemos lo mismo también en Juan 5, cuando en Juan 5 los judíos decían, bueno, todo este amor que tenían por la palabra, y Jesús les decía, mira, ustedes, en Juan 5:39, decía, mira, ustedes la verdad es que piensan que hayan vida en la palabra, pero la palabra habla de mí, la Biblia habla de mí, Jesús es la vida. Por tanto, es crucial comprender esta llave interpretativa de la Escritura, la llave hermenéutica interpretativa de cómo leemos la Escritura, cómo leemos los Salmos, por ejemplo. Los Salmos indican a Cristo, hablan de Cristo. A veces Cristo mismo es el interlocutor de los Salmos, hablando el Espíritu Santo por medio de David. Pero resulta que el Espíritu Santo testifica de Cristo, de Jesús. Por tanto, Apocalipsis no va a ser menos, al revés. Va a ser una gran revelación acerca de Jesús. Va a ser por así decirlo, el pináculo, el final, la culminación, este apogeo pleno de la revelación del Hijo de Dios, que es Dios y que es hombre a la vez. Así que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mucho ojo con tanta profecía que anda circulando y que la verdad es que no toman en cuenta a Cristo ni por si acaso. Pueden ser falsos espíritus eso, pongan ojo, porque el Espíritu Santo va a indicar y glorificar siempre al Hijo, a Jesús. Por tanto, cuando hablamos de Apocalipsis, no es sencillamente una revelación sobre juicios futuros. La verdad es que Apocalipsis primariamente también es una revelación que proviene de Jesús y que revela a Jesús, ¿ya? Por eso es la revelación de Jesucristo. Esta revelación, probablemente esta revelación final de la Escritura es aquella que en Daniel capítulo 10 le habían dicho a Daniel, mira, hay una visión aún futura que va a venir. No sé si ustedes se acuerdan de ese versículo que en capítulo 10, voy a ir aquí a Daniel, capítulo 10, versículo 14, cuando Daniel estaba recibiendo una visión, le dice, acá dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y cuando, permítanme aquí ir cambiando de versiones, eso ustedes lo leen en la Reina Valera. Sin embargo, hay ahí algunas diferencias entre estudiosos que dicen, mira, la verdad es que lo que dice ahí en Daniel 14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, aunque queda otra visión para aquellos días. Esa es la traducción de la Biblia textual. Si tomamos esta línea de la Biblia textual, la verdad es que esa otra visión que quedaba
como no está escrita ahí en Daniel mismo, porque Daniel ahí estaba recibiendo la última visión que él había visto, que es la del capítulo 10, que va hasta el capítulo 12 de Daniel. Entonces Apocalipsis se trataría de esta otra visión que quedaba para aquellos días. Si tomamos esa línea de traducción que toma la Biblia textual. Volvemos entonces a Apocalipsis 1. En Apocalipsis 1 entonces vemos que este libro va a tratar de la revelación de Jesucristo. Pero ojo, entonces, es una revelación acerca de Jesucristo, que también proviene de Jesús. Jesús la da, pero Jesús la da, y lo que Jesús da proviene del Padre. Por eso dice la revelación de Jesús que Dios le dio. ¿Le dio a quién? A Jesús. Nos damos cuenta que este le dio se trata de Jesucristo, porque dice le dio para manifestar a sus siervos. La revelación de Jesús que Dios le dio, por tanto a Jesús, para manifestar a sus siervos. Y esto también es un aspecto crucial en las Escrituras, el comprender el funcionamiento trinitario. Jesús, siendo Dios, es perfectamente manso y humilde. Por tanto, todo lo que hace, lo hace en sujeción al Padre. Jesús mismo dijo ahí en el Evangelio de Juan, ¿no? Lo podemos leer. Por ejemplo, en el capítulo 12, se puede leer como Jesús dice, mira, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, no lo digo por mí mismo, proviene del Padre. Es el Padre el que me da estas palabras. ¿Jesús podría hablar por sí mismo? Claro que sí podría. Él es omnisciente. Pero Él se sujeta a perfección. Por tanto, Él dice, lo que yo voy a hablar, lo hablo de parte del Padre. Esa es la perfecta mansedumbre de Cristo. Si Jesús es tan obediente con el Padre, ¿cuánto más nosotros? También debiéramos ser perfectamente obedientes. Y vemos entonces que esa obediencia expresada en Juan 12, en la vida ministerial de Cristo, sigue perseverando hasta el día de hoy. No es una obediencia que fue circunstancial nomás, es una obediencia eterna del Hijo al Padre. Es una sujeción perfecta, donde Jesús le revela a sus siervos este apocalipsis, ¿no es cierto? Pero esa revelación, Jesús, las palabras que Él dice, esto me lo dio el Padre. Por tanto, Jesús glorifica al Padre en su perfecta sujeción. Y las palabras que Jesús dice, las dice el Espíritu Santo a la iglesia. Y ahí vemos esa perfecta sujeción del Espíritu a Cristo. Es lo que leemos en Juan 16, cuando Jesús dice, mira, vendrá el Espíritu, les conviene que yo me vaya porque yo les voy a enviar el Espíritu y todo lo que Él les diga, no lo dirá por sí mismo. Él le dirá mis palabras. Perfecta mansedumbre y humildad del Espíritu Santo. Que por tanto el Espíritu dice las palabras del Hijo y el Hijo dice las palabras del Padre. Por tanto, estas tres personas de la Trinidad armonizan en perfecta sujeción y amor. Será el Padre el que le da esta revelación al Hijo, y esta revelación del Hijo se la da a sus siervos por medio del Espíritu Santo, que replica las palabras de Cristo. Si el Espíritu Santo, si Jesucristo son tan perfectamente humildes y sujetos el uno al otro y al Padre, ¿cuánto más nosotros, queridos? ¿Cuánto más nosotros no debemos ni añadir ni quitar a las palabras de Dios? Que esa será la gran advertencia para este libro, y por lo que es tan complejo. Cuando llegamos a Apocalipsis 22, precisamente lo que leemos es eso, que no debemos añadir ni quitar. Déjenme buscar acá los versículos 19, 22, 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y en el versículo 18, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La advertencia es severa, es una advertencia severa de no añadir ni quitar a lo que está escrito en este libro. Y por eso una vez más insisto en la humildad,
Porque muchas veces cuando algo no entendemos estamos tentados a quitarlo o a añadirle. Y roguemos al Padre para que Él nos ayude a poder estudiar este libro, este precioso libro que es de bendición, pero con mucho temor reverente, sin intentar ni añadir ni quitar, lo que es un gran desafío para nuestra carnalidad. El tema es que eso es precisamente lo que hace también el Espíritu Santo y lo que hace Jesucristo. El Padre le habla a Cristo, quien revela esto sin añadir ni quitar. Y el Espíritu Santo inspira a Juan en esto sin añadir ni quitar. Y nosotros como iglesia debemos ser testigos de esto y proclamar esto sin añadir ni quitar, sino que con temor reverente, hacer tal cual como el Señor nos manda. Por tanto, el desafío es grande, ¿ya? Dice entonces la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. A ver, dice que Jesús manifiesta estas cosas a quienes, a sus siervos. Sin embargo, vemos que en realidad se lo manifiesta a un solo ser humano acá, que es a Juan. ¿Y por qué habla en plural? Continúa así, dice la revelación que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A su siervo Juan. Vemos que ahí está en singular. Pero vemos también que Jesús envía a un ángel, un mensajero. Este ángel acompañará a Juan durante todo este trayecto. Muchas veces hablará Jesucristo directamente, pero otras veces lo que Juan escriba o vea va a ser dado por medio de ángeles, ¿ya? Por tanto, Jesús revela esto a sus siervos, y dentro de los siervos vemos que durante el desarrollo del libro está por un lado Juan, pero también ángeles, que son parte de los siervos de Dios. Hay humanos y hay ángeles. Los ángeles van a estar muy presentes en este libro. Por tanto, Cristo revela esto a sus ángeles, quienes lo dan a conocer a Juan. Y así llegamos al tema de Juan, ¿ya? Juan es probablemente este Juan del cual estamos hablando. En general se acepta comúnmente, y estoy de acuerdo con eso, se acepta comúnmente que es el mismo Juan de los 12 apóstoles, ¿ya? Porque cuando hallamos los escritos del Nuevo Testamento, aquellos que se compilaron y se dejaron como un compendio junto, como el Nuevo Testamento junto, uno de los criterios que ocupó la iglesia primitiva era que fueron escritos apostólicos, ¿ya? Porque Jesús dejó a sus apóstoles con sus enseñanzas. La doctrina apostólica siempre ha sido muy importante. Y cuando hablamos de 12 apóstoles, son aquellos que estuvieron con Jesús, que escucharon su mensaje, ¿no es cierto? Y aprendieron directamente de él. Ellos escribieron esto, y Juan, también como apóstol entonces de Jesucristo, que estuvo con él, tiene esta autoridad apostólica, y este libro, el Apocalipsis de Juan, vemos que fue tomado en cuenta por lo mismo desde un inicio hasta los días de hoy. Por tanto, estamos hablando de Juan, pero ya cuando era mayor, ¿ya? Entonces vemos que Jesús le va a manifestar esta revelación a sus siervos, es decir, a ángeles y a Juan, de las cosas que deben suceder pronto. Habla en futuro, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, habla de una cercanía. Esa cercanía estará en nuestro futuro o estará en nuestro pasado respecto al escrito de Juan. Bueno, son varios los dilemas que vamos a tener que ir recorriendo e intentar resolver, aunque no siempre va a ser muy fácil. Dice así entonces, que declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ha dado testimonio. Testimonio, la palabra testimonio en griego, fíjense acá, se las voy a mostrar, es martureo, mártir, ¿sí? En griego esa palabra es mártir, que en primer lugar esa palabra de testificar
tenía solamente una connotación de dar a conocer, de ser testigos. Un testigo presencia algo, en este caso presencia a Dios, presencia una revelación de Dios, y al mismo tiempo, después de que lo presencia, la declara a otros, testifica a otros. Juan dice que él ha testificado de esto. El tema es que con el correr de los siglos, el testimonio de los cristianos estuvo tan ligada al martirio, es decir, a la muerte de los cristianos, que la palabra martus, de testificar, pasó a ser sinónimo de morir por mi testimonio de Jesús. Por tanto, hoy en día entendemos la palabra mártir como alguien que murió enseñando o declarando que Jesús es el Señor. Eso, imagínense, a lo largo de estos 20 siglos ha sido sinónimo prácticamente el ser, por un lado, el testificar y el morir y dar la propia sangre por ese testimonio. En este caso, Juan, como vamos a ver más adelante, sí, él estaba haciendo la verdad, estaba sufriendo por el testimonio de Jesús. Pero por ahora no hemos llegado ahí. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Estamos hablando del Padre, ¿no es cierto? Y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto. Por tanto, ¿quién va a ser el testigo humano certero que va a dejar esto por escrito? Uno de los 12 apóstoles. Por tanto, tiene autoridad apostólica esto que estamos leyendo. Es Juan mismo el que dice: yo doy testimonio, yo realmente doy certero testimonio que estas palabras provienen de Dios, que es el testimonio de Jesucristo, y yo con mis propios ojos he visto todo esto. Y versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Apocalipsis presenta 7 bienaventuranzas que no vamos a estudiar hoy día. Presenta 7 bienaventuranzas. En primer lugar, para aquel que lee. Por tanto, si bien, como ustedes han visto, tiene mucha riqueza este texto y tiene muchas implicancias, debemos leerlo, porque el que lo lee será dichoso, será bienaventurado. Los que oyen las palabras de esta profecía, y cuando la Biblia menciona este término profecía, está hablando no solo de acontecimientos futuros. Cuando hablamos de ser profeta, es ser voceros de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento, por un lado, hablaban del futuro, sí, hablaban del Mesías que iba a venir, sí, pero no solo hablaban del futuro, también ellos redarguían a los presentes, desafiaban a santidad a los que estaban ahí escuchando. Ellos también hablaban del pasado, del presente, del futuro. Ser profeta es ser vocero de Dios. Por tanto, cuando entendemos el término profeta o profecía, no solo tiene que ver con aspectos futuros, ¿sí?, también con aspectos presentes. Entonces, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas. Y aquí tenemos una clásica frase presente en toda la Biblia. No solo bienaventurados los que oyen, sino que los que guardan, los que hacen. Jesús insistió tanto en esto. Cuando terminó el Sermón del Monte, él dijo: mira, si ustedes escucharon esto, qué bueno que lo escucharon, pero podrían ser como un hombre necio que construyó una casa y no puso un buen fundamento, lo construyó solo sobre la arena. Llegó la tormenta y se la llevó. Pero si ustedes oyen esto y cumplen esto, lo guardan, lo aplican en su vida, lo toman y lo viven, ustedes serán como un hombre sabio. Un hombre sabio que construyó la casa ahí en el mismo lugar que el hombre necio. Porque la verdad es que el texto ahí no hace diferencia entre el lugar del hombre sabio y el hombre necio. Porque a ambos les tocó la inundación y a ambos les tocó la tormenta, pero una casa cayó y la otra no. ¿Por qué no cayó la del hombre sabio? Dice Lucas: porque cavó más hondo hasta que llegó a los cimientos. Hizo un trabajo ahí silencioso, profundo, sucio, duro, que tiene que ver con practicar la palabra en tu vida.
Si quieres ser un hombre sabio, dice, no solo oigas, no solo aprendas estudiando intelectualmente, sino que aplícalo a tu vida, llévalo a tu tiempo devocional, óralo con el Señor, vívelo el diario vivir, hay que rumiar esto, hay que masticarlo, hay que estar todo el día ahí reflexionando e intentando vivir este conocimiento precioso que el Espíritu Santo nos da. Por tanto, ahí llega la tormenta, llega la inundación y esa casa no cae. ¿Por qué no cae? Porque no solo oyó, sino que practicó. Por tanto, sus cimientos llegaron hasta la roca misma, que es Cristo. Aunque la casa esté construida en el mismo lugar, aunque sean dos personas que van a la misma iglesia, se sientan en la misma banca, ambos escuchan las mismas predicaciones, pero una cae y la otra no. ¿Por qué no? Porque una solo oyó y no practicó, y el otro oyó y practicó. Por tanto, esa misma frase la vemos ahora acá al inicio de este libro, cuando dice, bienaventurado el que lee, pero ojo, esto no es solo conocimiento. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas. El que oye y guarda. ¿Por qué? Querida iglesia, porque el tiempo está cerca. Por eso, porque el tiempo está cerca. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este hermoso libro de Apocalipsis que nos permites estudiar. En este día te damos gracias porque hemos podido realmente alegrarnos y disfrutar estos primeros 3 versículos de esta revelación final de la Escritura. Tiene tanta riqueza, tiene tantos temas. Ayúdanos a caminar por estos temas y por esta riqueza, siempre apegados a ti, en humildad. Y te rogamos que podamos, Señor, practicar estas cosas que vamos aprendiendo. No solo oírlas, no solo crecer en conocimiento, sino que practicarlas. Guárdanos de quitar a estas palabras, guárdanos de añadir a estas palabras. Queremos ser sensibles a ti y caminar en mansedumbre, así como Jesucristo dice todo lo que tú le dices, o el Espíritu Santo, nosotros también, cuánto más nosotros debemos ser mansos y humildes. Te rogamos, Espíritu Santo, que forjes en nosotros esa mansedumbre y humildad. Te entregamos este precioso estudio y este precioso tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Esta serie, entonces, va a ser de gran bendición. La continuaremos en una siguiente ocasión.